Buenas noches, Iglesia. Estamos muy contentos de acompañarlos una vez más en la emisión de este programa Más como Cristo, que está pensado para edificarnos como iglesia, que está pensado para profundizar e indagar más en la palabra del Señor. Y estamos y continuamos con la serie del fruto del Espíritu Santo. El pastor nos acompaña. Por favor, saluda a la iglesia. Bueno, primero, gracias Laurita por la invitación y buenas noches para ti. Buenas noches para todos los que están allí en sus hogares y esperamos que esta noche sea una noche de gran bendición para cada uno de nosotros. Así es, entonces les recomendamos como siempre tengan su agenda de apuntes o un papel donde anotar, ayúdenos con sus preguntas, con sus comentarios que siempre los observamos, los leemos. Es importante para nosotros que entendamos que estas emisiones o estos programas son para estudiar juntos la palabra del Señor y sabemos cuán importante es realmente no solo quedarnos en leer la palabra, sino profundizarla y entenderla para que realmente sea revelada a nuestras vidas. Queremos también invitarlos a que se suscriban porque como es un canal nuevo es importante que se suscriban y que todo el contenido que llegue al canal les aparezca de una forma más fácil. Entonces eso solo sucede si se suscriben. Listo, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. La emisión pasada hablamos de la parte del fruto correspondiente al amor y hoy vamos a hablar de la paz. Seguía el gozo, pero por temas logísticos hicimos un pequeño intercambio, entonces la siguiente emisión, el siguiente jueves, si Dios quiere, vamos a poder hablar del gozo, pero hoy vamos a hablar de la paz y realmente es muy importante, no solo porque es una palabra que aparece mucho en la Biblia, sino también porque como parte del fruto nos habla de una relación con el carácter del creyente y una relación con cómo debe ser la vida espiritual del creyente. Entonces vamos a comenzar hablando de qué significa la palabra shalom, que de hecho paz en hebreo es precisamente shalom. O sea que durante el Antiguo Testamento, si leemos la Biblia en hebreo, encontramos es la palabra shalom y en el Nuevo Testamento, la mayor parte de la Biblia, como ya sabemos, está escrita en griego, entonces lo vamos a encontrar con el término eirene. Entonces van a ser dos términos que vamos a usar a lo largo de esta charla con el pastor, shalom, que es paz en hebreo, e eirene, que es paz en griego. Entonces vamos a comenzar hablando de shalom en griego. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que el lenguaje de los judíos, que es el hebreo, es muy diferente al español. De hecho, traducirlo no fue una tarea sencilla y por eso solamente mediante la obra del Señor y el Espíritu Santo podemos tener traducciones tan buenas como las que tenemos hoy en día. Pero realmente el lenguaje hebreo tiene una particularidad que me gustaría mencionar y es que muchas de sus palabras no tienen solo un significado, sino tienen varios significados, que de hecho a veces en lingüística se llama el confundente, que es de pronto cuando un lenguaje tiene una palabra que por sus varios significados puede parecer precisamente confuso o puede parecer que no todos esos significados tienen una relación. Precisamente la palabra shalom en hebreo puede significar completar, bienestar o compensar. Y de hecho en muchas otras páginas e investigaciones ustedes se van a dar cuenta que no solo existen estos significados, sino otros significados. De hecho, en un artículo que les recomiendo que se llama Lenguaje y Metodología de un brasileño, que se llama Luis-Jean Lawonge. Él habla sobre cómo precisamente shalom puede significar también bienestar, integridad y compensación, que tiene que ver con las tres palabras que yo les di, pero puede significar varias cosas. Eso de pronto nos puede confundir un poco porque pensamos que la paz de Dios entonces significa cosas de pronto contradictorias, pero realmente no. Cada uno de estos significados lo que hace es enriquecer ese gran significado de la paz de Dios. Es decir, no podemos quedarnos tal vez como en el español, en un concepto y más que en el español, en nuestra cultura, en un concepto de paz que solo significa ausencia de guerra o no conflicto, sino que tenemos que entender que precisamente esta palabra shalom, tanto para el hebreo como para nosotros que somos creyentes, significa muchas cosas. O sea, la paz de Dios es muy rica, es una bendición grandísima que el Señor nos ha dado y que debemos entender. Entonces, por ahora vamos a quedarnos en esos tres significados: completar, bienestar y compensar.
Pastor, quisiera preguntarte de pronto en tu investigación y en lo que tú conoces, ¿qué significa la palabra shalom? Bueno, primero que todo, qué bueno tener a Laurita acá para que nos dé esa parte introductoria en la parte lingüística, que es su fuerte y que creo que es muy importante para nosotros. Pero ya tomando esas tres definiciones que nos comenta Laurita, podríamos referirnos ya a la palabra shalom en hebreo, como lo dijo ella, en algo que no es tan sencillo como simplemente la paz de, estoy tranquilo y no tengo ningún problema, sino que abarca mucho más cosas y no se refiere tanto a cosas externas, sino más bien a una condición interna. En ese sentido también puede referirse a la paz que existe entre dos partes, el hombre y Dios, la paz que puede existir entre países o naciones, la paz que puede existir entre hermanos. Pero yo quisiera ahondar un poquitico y entendiendo lo que tú nos decías con respecto a esa paz que es más fuerte, y quisiera abarcar algo y es uno de los nombres de Dios. Entonces Jehová, o sea, Dios es Jehová Shalom, en uno de los muchos nombres como los que podemos identificarlo, y ese Jehová Shalom es el Señor es mi paz, el Señor es mi tranquilidad, que bien aludes tú cuando dices que no se refiere a un momento de tranquilidad donde no hay nada que me altere, sino más bien que en medio de circunstancias difíciles, en medio de momentos adversos que podamos estar atravesando, podemos entender y comprender cómo Dios es nuestra paz. En el Antiguo Testamento se podía entender, recuerden que el Antiguo Testamento está más enfocado hacia el pueblo de Israel, y era cuando Dios derrotaba a los enemigos para que su pueblo tuviera paz. Pero cuando lo entendemos nosotros en el contexto del Nuevo Testamento, ya obviamente está implicado a Jesús, el príncipe de paz, y habla de aquel que nos permite a nosotros vivir en armonía en medio de un mundo difícil. Jesús, que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo, y ese ánimo tal vez es el que nos habla de esa paz. Déjenme colocarles algunos ejemplos que creo que son importantes. Entonces nosotros en Jueces encontramos a un hombre, a uno de los jueces llamado Gedeón. Estaba viviendo una situación difícil, los enemigos estaban atacando al pueblo, y Dios se le revela a este hombre Gedeón y le habla paz a ti. Es lo que le dice Dios a este hombre. Y este hombre, en respuesta a esa revelación del Dios de paz, levanta un altar, y en Jueces capítulo 6, versículo 24, encontramos que dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová la paz que tengo. Ahora recuerden que estaban en guerra. No era que apareció Dios y se acabó la guerra, sino que en medio del momento de adversidad, él podía encontrar esa paz. Asimismo, encontramos en Isaías se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, y cuando a la gente de su época, este profeta está hablando y está determinando que viene un Mesías, él presenta a ese Mesías como el príncipe de paz, como el mismo Jehová Shalom. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La última característica es la que da con respecto a ese príncipe de paz. Y en el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como el causante de nuestra paz. Ahora, si vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, de que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, no está diciendo que cuando nos hacemos cristianos ya no va a haber problemas, o no va a haber adversidades, o no va a haber momentos difíciles, sino habla de que en medio de esas adversidades, Dios es nuestra paz total. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, cuando habla de ambos pueblos, está hablando de Israel y de aquellos gentiles que se adhieren a la iglesia, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que entre Israel y la iglesia, entre el hombre y Dios, Cristo se convierte en Jehová Shalom, nuestra paz. Muchas gracias, Paz. Entonces ahí tenemos de pronto el panorama general de lo que significa, pero durante el programa vamos a tratar de desmenuzar, vamos a tratar de desglosar cada significado que podemos encontrar, especialmente en cuanto al fruto del Espíritu Santo, porque el programa de pronto no trata sobre la paz como tal, pues si no nos demoraríamos mucho más, sino la paz enfocada al fruto del Espíritu Santo. Entonces sería bueno aclarar, como dice el pastor, que paz en la Biblia sale como Jehová Shalom, Jehová es mi paz. También, de hecho, para los hebreos es un saludo, es una forma de saludarse, es decir, Shalom es hola, porque también es
saludar y preguntar por el bienestar del otro. ¿Cómo está tu bienestar? ¿Cómo está tu paz? Entonces así también la podemos encontrar. Lo podemos encontrar también como el fruto del Espíritu Santo. Lo encontramos en la forma de Jesús, como dice el pastor, Jesús como el príncipe de paz. Así son más o menos las formas como podemos encontrar relacionada la palabra Shalom e Irene en la Biblia. Quisiera también ahondar un poquito más en estos 3 conceptos que les dije que iba a tomar de tal vez la gama de conceptos que encontramos cuando en Google buscamos paz, shalom, y cuando de pronto encontramos diferentes artículos, estudios bíblicos. No es que sea pues un listado de 100 palabras, no, pero podemos encontrar hasta yo creo que 7 términos, 10 términos asociados a paz. Y yo quisiera usar el de completar o integridad, porque la paz de Dios precisamente es completa. Es importante que entendamos que en ese sentido la paz bíblica se separa totalmente de la paz humana, es decir, la paz que se consigue mediante la fuerza humana o la paz como el concepto que tenemos en nuestra cultura, se separa totalmente de la paz de Dios, porque la paz de Dios es completa, la paz de Dios es íntegra, es decir, se refiere a toda área de nuestras vidas, no es por partes, no es a medias y tampoco debería ser efímera. La paz de Dios es completa. También la paz de Dios hace alusión a un bienestar, y de hecho es el concepto que más se asocia a lo que los hebreos consideran como shalom, y es ese bienestar pleno, volviendo también a la palabra completo. Es ese bienestar pleno en el que una persona se encuentra. Bienestar no solamente económico, sino un bienestar espiritual también. Es el bienestar que podemos encontrar en el Señor. Y también el último término que quería usar es el de compensar, o también encontré en una definición de paz, redistribuir. Me pareció muy interesante porque es una paz de pronto sí asociada a Dios, pero también asociada a lo que Dios quiere que nosotros hagamos como embajadores de paz, y es compensar y retribuir. Es decir, no hablamos solamente de una paz de pedir perdón de pronto o que se quede en palabras, o perdonar, sino también de actuar en pro de esa paz, de esa restitución o de esa compensación, lo cual me pareció muy interesante porque tenemos 3 aspectos de la paz del Señor que deben hacer parte de la vida del creyente, que era lo que decía el pastor. Primero, que la paz que tenemos con Dios es mediante la reconciliación de Jesucristo, o sea, la reconciliación que Jesús ganó mediante su sacrificio en la cruz, pero también, o sea, ahí tenemos una paz, entonces, digámoslo así, vertical, o sea, tenemos una paz con Dios, tenemos una paz en nuestro corazón, en nuestro interior, porque estamos bien con Dios, pero también es una paz que se da en nuestra relación con otros, porque es una paz que el Señor quiere que manifestemos, y en varias ocasiones en la Biblia Él habla respecto a eso. Entonces quisiera que lo tuviéramos en mente, y que pensando en esto, en de pronto ese panorama lingüístico que les dimos, hablando de cómo el significado de paz, aunque tiene varias variantes, no es confuso, sino al contrario, es muy rico en el Señor. De hecho, el pensamiento hebreo, o sea, la realidad y el pensamiento hebreo tiene un lenguaje acorde a su cultura. Es decir, los judíos son el pueblo del Señor y ellos comprenden muy bien también muchas palabras que el Señor les dio, mucha de la palabra, sobre todo hablando del Torá, lo comprenden muy bien porque está escrito en su lenguaje y porque ellos no tienen problema en encontrar varios significados en una sola palabra. Ellos saben que la palabra del Señor es vida y que su significado es trascendente y va más allá. Así como muchas veces nosotros cuando indagamos sobre la palabra nos puede parecer confuso, decimos, pero yo quiero un significado exacto, de pronto buscamos una definición clarísima de paz y pensamos, ¿por qué me salen tantas cosas? Bueno, así como los judíos de pronto lo tienen más claro porque en su lenguaje está construido para eso. En nuestro caso, pues nuestro lenguaje, las traducciones que tenemos tratan de darnos un panorama, y no les estoy diciendo estudien hebreo para entender la Biblia, no, pero les estoy diciendo que entendamos que a pesar de que nuestro lenguaje es diferente, tenemos un mismo espíritu, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender cómo todos esos significados y esas variantes forman un gran significado de lo que es paz. En ese sentido, quería que entendiéramos cuán diferente es la paz de la que habla la Biblia y la paz que nace de Dios a la paz que nace del mundo.
Y uno de los versículos que más marca esta diferencia está en Juan 14:27. Quiero poner primero la primera parte, que es: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, esa es una palabra que salió de la boca de Jesús. Precisamente Juan está citando a Jesús. Y yo quisiera preguntarte, pastor, haciendo esa diferencia entre la paz del mundo y la paz de Jesús, ¿a qué crees que se refería Jesús con esto, con esta frase? Ok, primero quisiera mirar algo que me parece muy importante, y es que esa expresión que utiliza Jesús, mi paz les doy, mi paz les dejo, está en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. O sea, Él les está prometiendo al Espíritu Santo y les está diciendo que va a dejar esa paz que viene como producto de una relación o de un cambio de naturaleza. Aquí creo que es importante esa parte. Esa paz de la que está hablando nuevamente es Shalom. Nuevamente está hablando de esa palabra en hebreo de la cual Laurita nos ha venido dando las definiciones. Y algo que tú decías correctamente es que, por ejemplo, los discípulos, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, su saludo ahora se convertía en Shalom. Estaban hablando de la paz, y recordemos que están viviendo un momento de persecución. La iglesia en la iglesia primitiva no gozaba de popularidad, por el contrario era muy impopular, aunque mucha gente llegaba, pero generaba persecución y generaba un montón de conflictos, mas sin embargo su saludo era el de Shalom, y está hablando de esa paz. Entonces, estamos hablando que esa paz es una paz que no conocen las personas que no son salvas. Una persona que no es salva, o una persona del común, por decirlo de alguna manera, va a entender la paz como un estado de bienestar, como un momento donde no hay preocupaciones o no hay angustia o no hay nada que altere su estado de ánimo. En el creyente, por el contrario, es la seguridad de un estado de bienestar frente a tiempos difíciles, frente a tiempos que pueden presentarse en el momento, o tal vez aludía a lo que vendría en el futuro. Recordemos que Jesús está hablando. Y Jesús le está diciendo: la paz les voy a dar. Pero Él sabía lo que iba a ocurrir en el momento cuando Él ascendiera al cielo. Y que de hecho, perdón, te interrumpo, pastor, pero de hecho la segunda parte de este versículo dice: no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo, que yo lo veo directamente como un significado que el Señor les está dando asociado a la paz, y es precisamente una relación excluyente con el miedo. Es decir, donde hay paz no puede haber miedo, y donde hay miedo no puede haber paz. En ese sentido, la paz de la que está hablando Jesús, como bien tú dices, es un estado del corazón, diría yo, del alma, que permanece cuando el creyente no permite que el miedo lo altere. Y ahora, en eso que tú dices, creo que hablábamos la vez pasada que nosotros tenemos esa rivalidad entre las dos naturalezas que ahora están en nosotros. La naturaleza redimida por el Espíritu Santo y esa pequeña obra de la carne que quiere oponerse. En Gálatas, cuando estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, el inicio de todo este contexto está entre la oposición que hay interna entre la carne y el Espíritu. Entonces, en ese sentido, creo que no habla tanto de una ausencia de temor, sino habla más bien de que en medio del temor que podamos sentir como seres humanos, internamente hay una confianza que nos da la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué habla de guardar? Guardar es cuando uno protege, cuando uno cuida en un ambiente hostil, en un ambiente de dolor, en un ambiente de angustia. Guardará, la paz de Dios guardará. Y habla de esa paz que tenemos. Así que la paz, como parte de ese fruto del que tú estás hablando, del que estamos hablando, del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el que debe gobernar. Y acá viene algo, y es una decisión de saber si yo permito. Hablábamos muchas veces en la iglesia de que la vida cristiana no se da por emociones, porque en la emoción muchas veces yo puedo angustiarme, puedo preocuparme, va a pasar esto, va a pasar aquello, voy a vivir en una situación difícil por estar confesando el nombre de Cristo, por decirlo de alguna manera. Pero acá lo que dice es que la paz debe gobernar mi corazón. Y Pablo también lo reafirma en Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que me está hablando de que yo puedo
tener esa paz que viene de parte de Dios. Ahora, vamos a vivir siempre en esta angustia, o sea, vamos a tener paz, pero con momentos de angustia. No, hay un momento donde viene la paz total y nosotros tenemos esa esperanza en Cristo, estamos esperando que venga Cristo y ese cumplimiento de la promesa de Cristo es algo que está en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que nos permite a nosotros entender que llegará un momento de esa paz, plena, que creo que tiene que ver con uno de los conceptos que tú dabas de Shalom, y que se da, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea que hay una promesa de una bendición y esa bendición está prometida o está representada en la paz. Pero también el apóstol Pablo en Romanos nos habla acerca de ese momento y dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros caminamos en esa paz, como tú estás diciendo de una manera correcta, está hablando más de la relación íntima que podemos tener. Así que cuando dice mi paz os doy, está hablando de mi esencia les estoy dando, porque en medio de la adversidad yo estoy con ustedes, los defiendo y los guardo. Muchísimas gracias, Paz. Bueno, ahí antes de continuar respecto a lo que estabas diciendo, me surge la pregunta que más adelante precisamente vamos a ahondar más en la respuesta, y es, en este momento, antes de la segunda venida de Jesús, ¿experimentamos la paz plena de Dios o es una paz parcial? Perdón, yo considero que es la paz plena. Ahora, tendríamos que hablar de a qué nos referimos con plenitud. Porque si estamos haciendo la diferencia entre la paz externa, cuando no hay problemas y yo puedo experimentar esa paz, o la paz interna, que independientemente de lo que esté sucediendo afuera, yo puedo experimentarla. Entonces yo creo que en este contexto, la plenitud de la que hablamos es que no importa cuántas adversidades tengamos, vamos a caminar en Cristo. ¿Cómo se llama el programa? Más como Cristo. Y más como Cristo es, quiero ir a el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús en su humanidad, ¿cómo está? Está en angustia. Mas, sin embargo, hay una paz que le permite mantenerse en obediencia al Señor. Y esta paz es que en medio de la tribulación que él está a punto de enfrentar, él puede tener la plenitud de la paz de Dios, aunque afuera no hay paz, en su exterior no hay paz. Llega un momento donde nosotros aguardamos la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo sabemos que va a ser un ambiente totalmente diferente al que vivimos, una creación nueva, cielos nuevos, tierra nueva. Y donde esa paz que viene interiormente ya se ve reflejada en el entorno. Así que cuando tú me preguntas de la plenitud, yo pienso que podemos experimentarla, pero que es un proceso en donde nuestro carácter, que también es otra pregunta que más adelante vamos a tomar, va siendo madurado en el Señor, va creciendo. Porque tal vez seríamos nosotros mentirosos, decimos no, y nada nos afana, estamos en la paz de Dios. No, aún nos afanan cosas. Pero tal vez ese aferrarnos a esa paz es la que nos va a dar la seguridad de que independiente de lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Así es, y respecto a la relación del miedo, hacía esta pregunta precisamente porque, como decía el pastor, no es que nunca podamos experimentar miedo o vayamos a experimentar miedo. De hecho, el versículo que leímos antes, Juan 14:27, dice: no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Entonces, creo que sobre todo se refiere a lo que el miedo hace cuando yo permito que este sea el que gobierne mis decisiones, que es precisamente turbarse, alterarse y todos los sinónimos, lo que ya sabemos que hacemos cuando permitimos que el miedo sea el que nos controle. En cambio, cuando permitimos que sea la paz de Dios, como el versículo que tú nombraste, la que guarde nuestros pensamientos, la que nos controle y la que gobierne, ahí es cuando podemos experimentar la verdadera paz, valga la redundancia. Solamente cuando esa paz es la que está llenándonos y controlándonos, y volvemos entonces a lo que hablamos durante el primer programa, y es a permanecer y andar en el Espíritu. Es decir, ninguna de las partes del fruto de las que hemos hablado y vamos a hablar más adelante, podemos experimentarlas en plenitud si no andamos en el Espíritu, si no le damos esa prioridad al Espíritu y
de pronto dejamos que Él sea el que domine nuestras vidas. Creo yo que es precisamente por eso que no experimentamos como deberíamos muchas veces la paz del Señor y en este caso el fruto del Espíritu Santo, que no manifestamos el fruto del Espíritu Santo como creyentes. Entonces, de hecho, haciendo esa diferencia precisamente entre la paz del mundo y la paz de Dios, la paz que nace de Dios, podemos ver la diferencia en cómo la paz del mundo se preocupa más por lo externo, o llamémoslo por los aspectos sociales. Hablamos de paz respecto a las negociaciones con la guerrilla y los grupos, digamos, armados y externos, hablando de no del pertenecientes al gobierno. Hablamos de paz respecto a un conflicto entre dos países, entre dos naciones, entre un conjunto de países y otro conjunto de países, o más pequeño entre dos personas, de paz entre incluso dentro de la misma familia, o sea, estamos hablando ya de personas cercanas, pero siempre tal vez nos limitamos al aspecto externo o al aspecto social, digámoslo así, cuando la paz de Dios es mucho más que eso. La paz de Dios se experimenta desde el corazón, se experimenta desde el interior y se manifiesta en lo externo. De hecho, el pastor una vez me habló precisamente de cómo tal vez estas tres primeras partes del fruto, el amor, la paz y el gozo, hablan de una relación con el Señor y de un estado del creyente que le permite a sí mismo estar en armonía en sus otras relaciones. Entonces podemos ver cómo precisamente la paz del Señor se ocupa del corazón y muestra también precisamente que el problema está en el corazón. Es decir, el conflicto, la guerra y muchas otras cosas son una consecuencia de la maldad del corazón. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta culpar siempre al otro y ver la maldad del otro, y como el mismo Jesús decía, ver la paja en el ojo del otro en vez de ver la viga en el ojo propio. Y es ahí cuando también no encontramos de pronto la solución de raíz del conflicto, porque siempre estamos mirando cómo maquillar o solucionar lo externo. ¿Cómo hacemos para cesar el conflicto? ¿Cómo hacemos para dejar de pelear? ¿Cómo hacemos para dejar de estar en guerra? ¿Cómo hacemos para esto y lo otro? Y no nos damos cuenta que eso simplemente es un producto de la maldad del corazón de todos. Que yo tiendo a comparar mi maldad con otros, ya es otro asunto. Que yo digo, no, pues no es lo mismo la maldad mía cuando miento o cuando llego tarde o cuando hago cosas que yo puedo considerar pequeñas, a la maldad de el presidente que manda asesinar inocentes, o a la maldad del que decidió tirar tal bomba o no tirar. Y realmente no nos damos cuenta que todos tenemos la misma naturaleza corrupta, como dice el pastor, en nuestro corazón, que ya dependiendo de las circunstancias vamos a hacer o no cosas que otras personas hacen. Es decir, yo puedo acá sentarme y acusar y juzgar a Hitler y el movimiento nazi y decir, no, pues yo, si hubiese estado en la posición de sus soldados, jamás hubiese cumplido órdenes que van en contra de mis valores. Pero no entiendo que todos tenemos la misma condición y que ellos están en otras circunstancias en las que por las cuales yo nunca voy a pasar, y que precisamente son esas circunstancias más esa maldad interna y el egoísmo y todo los celos y las pasiones que formaron a esa persona y causaron esas cosas. En ese caso, nosotros como creyentes combatimos esa naturaleza con nuestra nueva naturaleza, y es por eso que tenemos un fruto diferente y una vida diferente, pero no es por nuestros méritos o porque seamos mejores que otros, sino porque Dios así lo ha querido. Y precisamente a lo que voy es cómo la paz del Señor no es simplemente algo por lo que yo me esfuerce, algo que yo, si junto mis brazos y hago fuerza interna, voy a generar paz. No, la paz del Señor tiene mucho más que ver con eso, y es un cambio de corazón también. De hecho, hay una frase que me gustó mucho de un canal que se llama El Proyecto de la Biblia, que dice: la paz bíblica tiene que ver con la plenitud o integridad, y vino a la tierra en la persona de Jesús. Y me parece maravilloso, porque realmente solamente a través de Jesús podemos experimentar la paz real. Es Jesús nuestro príncipe de paz. Isaías 9:6 dijo:
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús nos enseñó precisamente que Jehová Shalom encarnado en Jesús no vino para terminar nuestras guerras, como dice el pastor, o absorbernos de todo conflicto, para no pasar nunca por pruebas, nunca por dificultades, sino para enseñarnos precisamente que el problema de nuestras guerras y nuestros conflictos y de esa ausencia de paz en el mundo está en nosotros, está en el ser humano y en nuestro interior. No sé si quieres añadir algo. No, estoy de acuerdo contigo y quisiera solamente añadir algo. Y es que cuando tú hablas de esa paz inexistente en cuanto a los conflictos y todo, hay un primer conflicto que de pronto a veces no miramos y es el conflicto interno. Entonces nosotros podemos decir que hay ausencia de paz en los lugares donde hay guerra. Colombia no tiene paz porque hay conflictos con grupos armados ilegales. En este momento Palestina con Israel, Rusia con Ucrania. Pero la pregunta es, cuando hemos perdido la paz porque nosotros mismos en nuestra condición caída tenemos envidias, tenemos contiendas y muchas veces puede ser que no tengamos guerra con nadie sino con nosotros mismos, por nuestras envidias, por nuestras pasiones, por nuestros anhelos, por nuestros deseos malsanos y a veces ni siquiera podemos dormir tranquilos. Y ese no dormir tranquilos es porque estoy acosado por la cuota, estoy acosado por el trabajo, estoy acosado por esto o aquello. Y no estoy hablando de violencia, sino estoy hablando de circunstancias que alteran mi tranquilidad, de circunstancias que no me permiten tener una estabilidad en mi ser interior. Y quiere decir que entonces todos los seres humanos que no tengan a Cristo, por esa naturaleza de la que tú hablabas, de ese nuevo nacimiento, vamos a vivir en esa alteración, porque vivimos en un mundo que todo el tiempo nos está demandando. Somos porque tenemos, somos porque hicimos, somos porque alcanzamos, o deseamos tener y nos angustiamos porque no tenemos lo que tiene el otro. Y nunca entendemos que la plenitud de nuestra vida está en el que tú decías, en ese Jehová Shalom encarnado que es en Cristo y que no nos permite a nosotros angustiarnos. Así que la palabra paz en un mundo sin Cristo parecería una palabra de ilusión, de algo que anhelamos pero que no sabemos cómo alcanzar. Muchísimas gracias, Paz. Y ahora sí, enfocándolo un poco más a el fruto, a la paz como parte del fruto del Espíritu Santo, yo quisiera preguntarte, ¿por qué la paz es un fruto del Espíritu Santo? ¿Por qué de pronto lo encontramos en ese grupo? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué paz? Ok, y entonces acá tomo lo que acabo de mencionar. Tiene que ver con el carácter. En nuestro carácter caído generó angustia. Pensemos por un momento en Adán y Eva y miremos los 5 minutos antes de la caída. Tranquilos, no hay ninguna alteración, no hay ningún inconveniente, pero llega el momento donde ellos desobedecen e inmediatamente hay una actitud de entender que están mal y cuando escuchan la voz de Dios lo primero que hacen es esconderse. ¿Cuándo se esconde uno? Cuando está intranquilo, cuando perdió esa paz interior. Cuando el Espíritu Santo viene a traernos esa paz a través de esa presencia de Él, me permite entender lo que es un fruto que viene directamente a trabajar en mi carácter, a que yo sea diferente, a que me distancie del mundo. Ahora, ¿por qué me puedo distanciar? Tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos revela algo. ¿Y qué nos revela? Que la salvación de Cristo, de ese Jehová Shalom que vino a hacerse carne, nos bendice y nos restaura. Así que ese gozo, esa paz, que también hace parte del fruto del gozo, que las dos tienen algo idéntico, y es que tanto el gozo como la paz no tienen nada que ver con cosas externas, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Nos permite enfrentar las diferentes circunstancias de una manera diferente, de una manera en la que podamos tener tranquilidad. Hace un momento estábamos hablando sobre Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, yo no la doy como el mundo la da. Hoy el mundo, ¿en qué busca la paz? Médicos, psiquiatras, psicólogos, medicamentos.
Mucha gente anhela el llegar a su jubilación para comprarse una casita no sé dónde, cerca a Sisemás, en donde pueda tener estabilidad, pensando que lo que nos va a dar paz es un lugar, un sitio, el cumplir una meta, y realmente lo que nos da la paz es Cristo en nuestro corazón, y no necesitamos una determinada o un determinado lugar. Donde estemos, a la edad que estemos, es donde Él está con nosotros. Por eso, y volviendo a lo mismo que decíamos, que la paz nos guarda en medio de adversidades, hay un texto que siempre utilizamos y lo utilizamos para hablar de cómo enfrentar las circunstancias adversas, pero que indirectamente para mí tiene que ver con la paz. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando habla de todas las cosas, no está hablando de todas las cosas buenas que nos pueden suceder. Habla aún de las cosas difíciles que nos pueden llegar a pasar. Y tal vez, como le mencionábamos, no es ausencia de temor, no es ausencia de miedo, no es ausencia de angustia, sino que tal vez atravesando, el Salmo 91 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no qué? No temeré. Y ese no temer es que yo voy confiado en que deposito mi confianza en Dios. Quiere decir que mi carácter va siendo formado a la estatura de Cristo. Filipenses 1:6 dice que el que inició en nosotros la buena obra es fiel para terminarla hasta el fin de los tiempos. Entonces yo recibo el Espíritu Santo coloca esa paz en mi vida, pero las diferentes circunstancias por las que estoy atravesando va perfeccionando esa paz, va perfeccionando ese fruto del Espíritu Santo. Por eso también Pablo, pero ahora en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, salto al 9, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Esas acciones de gracias es como creyendo que Él va a escuchar la oración y que Él va a orar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Otra vez la palabra guardar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, ¿quién es el Dios de paz? Jehová Shalom, estará con vosotros. Entonces es una seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Y cómo está Dios con nosotros? A través del Espíritu Santo, que ¿dónde habita? En nuestro corazón. Y acá viene esa rivalidad, podría decir, de la que habla Gálatas, en el fruto, donde dice, no sabéis que el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y acá podría hablarlo en cuanto a la carne, no como el deseo pecaminoso, también es pecaminoso, pero no un deseo, sino un sentimiento pecaminoso. Dolor, angustia, preocupación, ¿qué va a pasar? Creo que todos conocemos personas que están afanadas por lo que va a pasar en 10 años, están afanadas por lo que va a pasar en 20 años. No están pecando en cuanto a desean algo malo o están haciendo algo malo, pero están pecando en cuanto que han perdido la confianza en Dios. Y la paz me permite a mí reposar en Dios, independientemente. Ahora, no es un llamado a la conchudez. No hago nada porque Dios tiene... No. Hay una parte humana, hay una parte en la que yo trabajo, intervengo, pero es como confío en que Dios, que tiene el control, en medio de la situación más adversa, va a colocar la paz. Un hijo se cayó, una situación de riesgo en cuanto a la parte de integridad física, una situación económica, una situación familiar. Señor, yo hago lo que me corresponde a mí, pero confío y tengo la paz tuya para actuar con serenidad en los momentos difíciles. Y cuando el pastor habla precisamente de la fe y de la confianza, es que podemos ver la relación tan intrínseca y tan profunda que tiene todo el fruto, o sea, que tienen todas las partes del fruto. Recuerdan el ejemplo que les dábamos de la mandarina, como el fruto es esa mandarina y cada gajo es esa parte del fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y precisamente parte de ese fruto es en algunas traducciones, fe en muchas traducciones, pero en otras traducciones se pone como la palabra fidelidad. Entonces, luego cuando lleguemos a ese fruto, a esa parte del fruto, vamos a especificarlo, pero ver la relación que hay también precisamente entre la paz y la fe. Déjame agregar algo que tú estás diciendo, y me gustó esa última palabra que utilizaste de la fidelidad, porque en últimas, ¿por qué el Espíritu Santo coloca su fruto en nosotros? O sea,
¿Es solamente un regalo? ¿Es algo añadido? ¿Es como que qué bonito que tengan esto? ¿O cuál es la intención? Y nosotros sabemos que tenemos un Dios intencional. No hay nada que Dios haga porque se me ocurrió. No, no, no. Todo tiene una intención. Y acá en lo que Laura dice con respecto a la paz, pero que tiene que ver con el conjunto completo de ese fruto, tiene que ver porque para que cada día, cada uno de nosotros sea más como Cristo. O sea, qué impresionante, o que más bien qué impresionante, no, más bien qué reto es el saber que de la relación que yo tenga con el Espíritu Santo vamos a tener esa comunión. Estábamos teniendo una conversación con Laura antes de que iniciara el programa y estábamos hablando de algo, de X situación en un ministerio. Y yo le decía con respecto a alguien su actitud. Y obviamente yo lo estaba pensando desde el momento inicial con esto, y tal vez ella me decía no, pero después llegamos a la conclusión que esa actitud que se tenía que ver directamente con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces la pregunta es, la gente cuando tú, por ejemplo en este elemento que se llama paz, cuando tú tienes una adversidad, ¿ve a Cristo reflejado en ti o te ve a ti en tu esencia natural? ¿Te ve a ti siendo tú? Escándalo, ruido, bulla, preocupación, o te ve a ti permitiendo que Cristo esté contigo, caminando. Y a veces las circunstancias difíciles son las que permiten ver ese fruto reflejado. Así es, importante entender que por más que suene bonito decir y repetir más de Cristo, menos de mí, yo soy segundo, y de pronto las demás frases que se han vuelto un poco eslogans en redes sociales, el Señor, más que sentir eso y decir, ay, qué bonito, Él quiere que vivamos eso, que realmente ser más como Cristo sea una prioridad para nosotros, una realidad en nuestras vidas, que como dice el pastor, la gente diga, esta persona realmente se parece a Jesús y busca manifestar a Jesús, habla como Jesús, piensa como Jesús, actúa como Jesús, porque si no estamos haciendo eso, iglesia, tristemente no estamos cumpliendo el propósito del Señor en nuestras vidas, que es precisamente ser más como Cristo. Pensaba yo respecto a la relación con el carácter, y esto aplica para el fruto completo, que no podemos hablar de un carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos tener? Si usted es creyente y dice, no, es que yo no tengo el carácter de Cristo y no me interesa tenerlo, le invito a que lea la palabra, porque usted está yendo en contra de la palabra. Si la voluntad de Dios para su vida es que usted tenga el carácter de Cristo. Y si no estamos teniendo el carácter de Cristo, como digo, debemos reflexionar respecto al fruto del Espíritu Santo que precisamente forma ese carácter en nosotros. Es decir, yo no puedo decir, es que yo soy una persona paciente, pero no he logrado experimentar la paz del Señor, o yo soy una persona que ama, pero todavía me cuesta el dominio propio, y decir que tengo el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo es todo el fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene paciencia, pero no tiene bondad, entonces usted tiene un carácter, pero no es el de Cristo, porque el de Cristo tiene que tener todas las partes. El de Cristo es un carácter completo. Y hablando respecto ahora a la paz como parte de ese fruto del Espíritu Santo, y como ese fruto del Espíritu Santo es el que forma ese carácter de Cristo en nosotros, es esa evidencia que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Pensaba yo precisamente en esa parte activa entonces del carácter de Cristo, de esa paz. Recordemos que yo había dicho que me gustaría quedarme con 3 conceptos de la paz, 3 definiciones de la paz. Una es completo o íntegro, otra es bienestar y otra era compensar. Entonces en completo pues ya hemos hablado mucho sobre cómo la paz del Señor es completo, como si Dios es orden y plenitud, pues Él quiere trabajar en nuestras vidas para que también nuestras vidas muestren orden y plenitud y no desorden. El desorden es algo contrario a la paz del Señor. Asimismo, volviendo entonces al segundo concepto, que es bienestar, el Señor anhela que mediante ese fruto del Espíritu Santo y ese carácter de Jesús nosotros podamos tener bienestar, como decía el pastor, resolver ese conflicto interno que no podemos resolver sino mediante Jesús, que fue quien nos reconcilió con Dios, y el que es esa reconciliación con Dios y ese estar bien en nuestra relación con Dios, lo que nos da la paz
de saber que estoy viviendo en la voluntad de Dios y que puedo confiar en Dios, porque si yo no estoy bien en mi relación con Dios, no puedo vivir en paz, porque no puedo tener confianza de que Dios está orando si yo sé que yo estoy haciendo mi propia voluntad, ¿verdad? Eso en la parte del bienestar. Y por último, me gustaría entonces enfatizar en ese concepto de compensar, del que hablamos al principio, que también significa paz, y es precisamente como ese fruto del Espíritu en cuanto a la paz nos invita a ser embajadores de paz y a compensar y a trabajar en esa paz. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y una parte en un video, cuando estaba investigando respecto al tema, hablaba de cómo ponía el ejemplo, por ejemplo, entre dos reyes. Y hablaba sobre cómo la paz entre dos reyes o dos pueblos o dos personas no solo implica el cese al fuego, sino también la reconstrucción del bienestar del otro. Y volvemos al segundo concepto, bienestar. O sea, paz, cuando hablamos de ese fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros cuando buscamos la paz con otros, no solamente se trata de decir yo perdono y de pedir perdón. O sea, no solamente se queda en palabras, sino también es una acción por compensar lo que se hizo mal. O como lo decía en este video, por reconstruir el bienestar de la otra persona. Me pareció un concepto muy bello porque así es Jesús, así fue Jesús. Él iba más allá, Él nos invitaba a poner la otra mejilla, Él nos invitaba a caminar la milla extra, y yo quiero que entendamos que no se refiere solamente a un concepto sentimental de poner la otra mejilla porque soy noble, sino se trata de una convicción. Yo pongo la otra mejilla o me quedo callado cuando me insultan, no porque yo sea incapaz de responder o no porque yo sea una persona con baja autoestima, es porque yo tengo la convicción de que imitando a Jesús voy a mostrar el carácter de Jesús, voy a reconstruir la paz que Jesús quiere que el mundo tenga, que no va a tener a menos que todos acepten el sacrificio de Jesús, y que no va a tener hasta la segunda venida de Jesús, pero Él quiere que sin embargo nosotros mostremos esa paz que sí se puede experimentar por lo menos dentro de nosotros mismos. Él quiere que lo hagamos y no podemos hacerlo si no tenemos la convicción de que lo que hacemos para buscar la paz es precisamente para traer el reino del Señor a la tierra, precisamente en el Padre Nuestro que dice que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Nosotros somos sus embajadores, somos quienes mostramos mediante estas acciones que la paz de Dios es real en nuestras vidas, que gobierna nuestras vidas, y que eso es lo que buscamos, la paz con el otro, porque eso es lo que el Señor bendice, dice bienaventurados, es una bendición. Además dice que esas personas serán llamadas hijas de Dios. Y me gustaría poner esto claro, y es que aunque todos quienes hemos creído y hemos nacido de nuevo somos llamados hijos de Dios, acá está reafirmando que los verdaderos hijos de Dios no son los que han dicho que nacieron de nuevo de palabra, sino que muestran mediante ese buscar la paz y ese practicar la paz, que son hijos de Dios. O sea, ahí se evidencia que realmente somos hijos de Dios. Y sería bueno que reflexionáramos, yo empiezo por mí y todos nosotros, si realmente podemos ser llamados hijos de Dios mediante nuestras acciones, cuando discutimos, cuando buscamos peleas, cuando incitamos divisiones, cuando tenemos diferentes actitudes que realmente puede que no estén mostrando que realmente somos hijos de Dios. No sé si quieras añadir algo respecto a esta parte, pastor. Lo que pasa es que estás tocando un punto tremendamente importante que tiene que ver con la elección también, y que es algo que muchas veces a mí personalmente me da vueltas en la cabeza. Porque si nosotros miramos esta paz, que es del que estamos hablando hoy, sin tocar el resto de elementos de ese fruto, esa paz no es algo en lo que yo me propongo alcanzar. No es algo que yo digo, hoy quiero tener paz y qué sé yo, se me quemó la casa, pero no importa. No funciona de esa manera, sino funciona como producto de mi relación, de algo interno que yo no puedo explicarlo con palabras, pero que se da por la naturaleza que ahora tengo. Entonces, cuando tú dices que sí es para los hijos de Dios, pero que tiene que ver con cómo somos hijos de Dios,
la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros es, ¿qué tanto del fruto se hace evidente? No recuerdo en qué programa lo mencionábamos, pero tal vez nosotros somos más llevados a lo espectacular, los dones del Espíritu Santo. Qué tremendo sería que yo pudiera profetizar, qué tremendo sería que yo pudiera tener el don de discernimiento. Nos agrada eso porque suena espectacular, pero qué tremendo que nos vean a nosotros en el amor de Cristo, en la paz de Cristo, y que la gente realmente pueda decir, oiga, esa persona realmente ha sido transformada de adentro hacia afuera. Entonces creo que es importante lo que acabas de decir. Así es, pastor. Pensaba precisamente en el título Hijos de Dios, y es curioso porque muchas veces nos gusta el título por los beneficios que podemos obtener, pero no por las responsabilidades. Y nos enfocamos más precisamente en la parte que nos gusta, pero no en las responsabilidades y no en lo que significa ser llamados hijos de Dios. Y me gustaría poner el ejemplo de el terrenal. Simplemente llevar, por ejemplo, yo el apellido Flores, que es el apellido que me ata a mi papá. Cuando yo digo Flores con Z, la gente, y si conocen a mi papá, dirá, ella es la hija del señor Flores y me asocian a él. Y yo entonces o lo hago quedar bien o lo hago quedar mal, porque también depende mucho de la educación que me ha dado lo que yo voy a reflejar. Y entonces no solamente se trata de que como él es mi papá y yo tengo el apellido, y en la época de antes aún más, entonces tengo la herencia, tengo la protección, tengo un estatus y bueno, todo lo que el apellido implica como hijo, sino que desde tiempos antiguos el apellido también implica una responsabilidad muy grande, porque todo lo que yo haga tiene consecuencias en la imagen de mi padre. Lo que yo diga, lo que yo no haga, todo directamente va a ir relacionado a mi padre. Y creo que podemos verlo aún más en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Yo no puedo andar por las calles diciendo que soy hija de Dios sin la responsabilidad que eso significa. También a eso quería referirme. Si yo puedo creer que, por supuesto, si yo he nacido de nuevo, tengo el fruto del Espíritu Santo y voy batallando, porque sí, no es fácil permanecer, a veces voy a tener días de días, pero yo no puedo decir con irresponsabilidad que soy hija de Dios si no estoy dispuesta a asumir las responsabilidades que Dios me ha dado y a mostrar que verdaderamente soy hija de Dios, si no estoy dispuesta a mostrar el carácter de mi Padre, si no estoy dispuesta a hacer los sacrificios que muchas veces mi Padre quiere que yo haga, que no se comparan al gran sacrificio que Él hizo, que fue entregar a Jesús en la cruz. Entonces yo pensaba precisamente en respecto a lo que el pastor decía de la elección. Cuando hablamos de la elección es de quién Él ha elegido para ser pues sus hijos, y ya confronta el tema de predestinación, no nos vamos a meter en eso ni de la elección. De hecho hay prédicas en el canal de ICAS si queremos aclarar un poco más ese tema, pero hablando un poco de eso me surgía la pregunta, ¿para quién es la paz de Dios? La respuesta obvia sería, pues para sus hijos, pero yo quisiera que de pronto profundizáramos un poco más en esto, pastor. ¿Para quién es la paz de Dios? Bueno, ya te respondo, pero déjame, cuando hablaste ahorita del apellido, me llegó algo que quisiera también comentarlo, pero es tan importante el apellido del que tú hablabas, que uno de los mayores castigos o consecuencias que podía tener un hijo desagradecido era que un padre le dijera, le quito mi apellido. O sea, le quito mi apellido, es usted ya no pertenece a esta familia, y era tremendo. Ahora pensemos en un contexto espiritual. En esa, ¿para quién es la paz? Bueno, ya creo que quedó claro, pero yo sí quiero ahondar en lo siguiente. Todos conocemos de memoria Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. O sea que esta paz inicialmente debería ser para todos los seres humanos. Todos deberíamos alcanzar esa paz, y es tan sencillo alcanzar esa paz como simplemente recibir a Jesús en nuestro corazón, permitir que Él sea el Señor de nuestra vida y que Él camine con nosotros. Pero acá hay el problema. Queremos los beneficios, mas no queremos los deberes o las obligaciones que nos impone. Para responder, yo quisiera entonces regresar otra vez al texto de Juan 14. En el versículo 27 ya dijimos que Él está hablando acerca de que nos ha dado una paz y nos ha dejado una paz. Pero yo quisiera, volviendo a entender que el contexto es la promesa del Espíritu Santo, en ese capítulo 14, versículo 15 al 17 dice:
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que en ese texto Jesús promete el consuelo a los creyentes, a los que hemos creído, a los que hemos entrado a ser parte de la familia de Dios, a partir de 5 beneficios que nos permitirán llegar a esa paz verdadera. Entonces el primer beneficio es que Él nos da un ayudador sobrenatural. Ese ayudador sobrenatural es el Espíritu Santo, que ahora mora no en todo el mundo, sino mora ¿en dónde? En la iglesia. Pero ya sabemos que en la iglesia somos cada uno de nosotros, así que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Por eso podemos dar esa paz. En segundo lugar, habla de que nos va a dar una vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural, como decía hace un momento, no es que yo me proponga tener paz y ahora hago un esfuerzo humano para que nada me altere. No. Viene producto de la vida nueva que Cristo me ha dado a través del nuevo nacimiento y que yo puedo en esa vida sobrenatural expresar esa paz. También en tercer lugar viene de una unión sobrenatural. ¿Y esa unión sobrenatural con quién es? El Espíritu Santo me une al Padre a través del sacrificio de Cristo. Y esa unión que tengo es con Dios. Y esa paz viene por la unidad que tengo ahora con Dios. La unidad que se había roto pero que era restaurada. Y esa también se da en el cuarto lugar por un maestro, y ese maestro es el Espíritu Santo. Que al final, cuando tengo esa vida sobrenatural, esa vida nueva, esa unión con el Espíritu Santo, me permite a mí experimentar esa paz sobrenatural. Así que ¿para quién es? Obviamente para los hijos, pero para los hijos que anhelan o que caminan en obediencia a su palabra, porque esa obediencia a su palabra es la que hace que se haga evidente el fruto de nosotros, o del Espíritu Santo, en nosotros. Amén. Y precisamente a eso quería llegar, querida iglesia. Y es que sí, la paz de Dios es para todo aquel que cree en Él, para los creyentes, para los que han nacido de nuevo y son llamados hijos de Dios. Pero más allá de eso, también es para el que procura, como dice el pastor, andar en el Espíritu, entendiendo que la paz es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Quien no anda en el Espíritu Santo no puede disfrutar de esa paz, porque la paz es dada por el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo usted puede obtener la paz del Señor. Es precisamente mediante la paz que obtenemos amor, que obtenemos gozo, que obtenemos dominio propio. Y quiero volver a insistir en que no se trata de algo que por mis propias fuerzas yo puedo conseguir. La paz del Señor solamente va a venir mediante el Espíritu Santo y solamente puede ser dada a todos los que anden en el Espíritu Santo. O incluso yo creo que muchas veces anhelamos una paz completa, anhelamos una paz que no sea efímera, es decir, no por momentos, pero no anhelamos una relación profunda y estable con el Espíritu Santo. Entonces tenemos por un lado el anhelo de vivir en paz, pero por otro lado la falta de anhelo de vivir en el Espíritu Santo. Y si no tenemos una relación, como dice el pastor, permanente y constante con el Espíritu Santo, que estemos alimentando y que estemos cuidando, pues no podemos tener el fruto de la paz. Es decir, la paz es la consecuencia de mi relación con el Espíritu Santo. Entonces, ya para finalizar, quisiéramos recordar, como lo dijimos en el primer programa, la importancia y la razón por la cual estamos haciendo esta serie es precisamente para que entendamos que todos estos beneficios que es precisamente el fruto del Espíritu Santo, que todo lo que muchas veces como cristianos anhelamos tener pero no vemos, que se nos dificulta, que decimos pero ¿por qué no veo dominio propio si yo soy creyente? ¿Pero por qué no tengo paz y cuando oro no la obtengo si yo soy creyente? ¿Pero por qué me cuesta amar a las personas que me hacen el mal? No entiendo. Bueno, entender que la raíz de todo esto es mi relación con el Espíritu Santo y se trata de permanecer y andar en el Espíritu Santo. Finalizando con el versículo que habla sobre tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti.
¿Estamos perseverando en el Señor? ¿Nuestros pensamientos perseveran en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor? ¿O nuestros pensamientos más bien perseveran en nuestro egoísmo, nuestros celos, nuestras discusiones, nuestros deseos y no realmente en lo que Dios quiere para nuestras vidas? Entonces nos despedimos, iglesia, se ha acabado el tiempo, pero recuerden que cualquier pregunta que tengan y comentario lo vamos a leer, lo tendremos en cuenta y nos vemos en la próxima emisión con el gozo. Pastor, Amén. por favor, despídete. Iglesia, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que reine tanto en sus corazones como en su familia y en su hogar. Y que esa paz sea testimonio a los demás de que realmente Cristo habita en nuestros corazones. Gracias, Laurita, por este tiempo, por este espacio, y gracias a todos ustedes por seguirnos y que el Señor los bendiga en esta noche.